Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores, un ciclo de podcast del Club de Exportadores e Inversores con la colaboración de CESCE, un espacio de análisis breve pero intenso de algunas de las cuestiones más relevantes de las economías mundiales. Soy Salim Farlaja, comenzamos. Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Empezamos este tercer episodio que lo dedicamos a México. Nuevamente tenemos el placer de contar con María José Chaguaceda de CESCE. Bienvenida. Hola Salim, un placer, muchas gracias. México es la 14ª economía del mundo, el primer país con más hispanohablantes, y acaba de elegir a una nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar este puesto. A tu modo de ver, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? Bueno, antes de pasar a los retos, sí me gustaría comentar que la victoria de Sheinbaum fue muy contundente. Estamos hablando de que ganó por 30 puntos de margen a su contrincante y supone el mayor margen de victoria en unas elecciones presidenciales desde 1982. Entonces creo que esto es importante porque no solo por el respaldo que supone, sino porque además ha conseguido mayoría en el Congreso y en el Senado se quedó a 3 escaños de lograr la mayoría. Luego, 2 opositores han apoyado a su coalición, es decir, está a un único escaño de también tener la mayoría en la Cámara Alta. Y esto es muy significativo porque hablamos de un gobierno que tiene una mayoría muy, muy holgada. Sin embargo, pese a tener esta gran mayoría, los retos a los que se enfrenta yo creo que son muy, muy notables, ¿no? En primer lugar, comenzamos hablando por la crisis de inseguridad a la que se enfrenta México, es decir, el sexenio de Obrador ha sido uno de los más violentos de la historia. Desde 2018 a 2024 se registran más de 195.000 homicidios dolosos. Y esto obviamente es un obstáculo muy significativo para la inversión y para la creación de empleo. De hecho, lo vimos en el ciclo electoral, donde hubo muchísimos incidentes violentos e incluso asesinatos a candidatos, ¿no? Entonces, según el Índice Global de Crimen Organizado de 2023, México ocupa actualmente el tercer lugar en una lista de 193 países. Es decir, solo lo superan Myanmar y Colombia. Entonces, bueno, esto es un reto, a mí me parece mayúsculo, y a los pocos días de tomar posesión, Sheinbaum presentó su Estrategia Nacional de Seguridad y lo cierto es que es una continuidad de la de Obrador. Es decir, sigue con este enfoque de abrazos, no balazos, de centrarse en el origen de las causas y la verdad es que ha sido una estrategia que por ahora ha dado unos resultados bastante decepcionantes. Otro reto fundamental, cómo no, pues el tema energético. Es decir, el país se enfrenta a una clara caída en la producción petrolera. Su aportación al PIB se ha ido reduciendo y ahora mismo está un poquito por encima del 3%, ¿no? Entonces, claro, en paralelo, ¿qué significa esto? Que se reduce su papel como fuente de ingresos públicos y de divisas a través de la exportación. Entonces, esto obedece lógicamente a la caída de los precios del petróleo y al descenso de la producción y las exportaciones. Entonces, bueno, el enfoque de Sheinbaum en este caso, por un lado, sí que hay que destacar que ha puesto mucho hincapié en las energías renovables. Su objetivo es que para 2030 cubran hasta el 45% de las fuentes renovables dentro del mix energético del país, ¿no? Sin embargo, sí que apreciamos nuevamente una continuidad de las políticas de Obrador, porque vuelve a apostar un poco por fortalecer a Pemex y CFE, y de hecho en octubre emitió un decreto que restaura su condición de empresas públicas. Entonces, bueno, la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico también prioriza a CFE, deja un poco de espacio para la inversión privada, pero en mi opinión insuficiente. Entonces, bueno, es cierto que sí que se apuesta por asociaciones público-privadas, ciertos contratos con CFE, pero es un campo de preocupación también, ¿no? Y que de hecho está limitando un poco las posibilidades de México de atraer más capital extranjero, ¿no? El tercer reto, indudablemente, es el reto fiscal. Es decir, Obrador habló de que iba a realizar una consolidación presupuestaria y lo cierto es que acabó su sexenio con más déficit y más deuda. Se cerró en un 5,9% del PIB el déficit público y la deuda en el 57%. Entonces aquí este reto yo creo que es doble, porque tiene que conciliar una sostenibilidad fiscal con mantener una generosa agenda social, que es lo que caracteriza a Morena y tantos apoyos le ha dado. Y por último, bueno, el objetivo de relanzar un poco el crecimiento económico, que se encuentra en cifras muy, muy débiles.
Para relanzar ese crecimiento económico que dices, la relación entre Estados Unidos y México es fundamental. Como dato, el 75% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a Estados Unidos y el 50% de sus importaciones provienen de ese mismo país. Con la llegada del nuevo presidente electo, Donald Trump, se presenta una nueva situación. ¿Cómo de realistas crees que son las nuevas amenazas que ha realizado el presidente electo norteamericano y qué podemos esperar de la relación bilateral para los próximos años tan importantes para ambos países? Bueno, como bien señalas, la relación con la primera potencia es totalmente estratégica, no solo a nivel de comercio, como has mostrado, sino que Estados Unidos es la principal fuente de inversión directa extranjera en México y es el origen de nada menos que el 96% de las remesas que entran en el país, ¿no? Lo cierto es que el año pasado México se convirtió en el primer suministrador de Estados Unidos, superando incluso a China. Que bueno, parte de las razones, lógicamente, es la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China y el incremento de los aranceles que se produjeron con Trump y se mantuvieron con Biden, ¿no? Por el momento, ¿qué observamos? Pues que la llegada de Trump a la Casa Blanca, pues, cómo no, genera muchísimas inquietudes. Desde un punto de vista comercial, pues ya ha amenazado con aumentar los aranceles, está hablando de imponer un 25% de aranceles sobre las importaciones mexicanas si el gobierno de México no controla la inmigración y el tráfico de drogas. Primer tema, relacionado con este campo, en 2026 toca la revisión del TEMEC, el antiguo NAFTA, es decir, en este campo es muy probable que se endurezcan las reglas de origen. ¿Para qué? Para evitar precisamente que a través de México entre productos de China. Entonces, un sector que se va a ver también penalizado o más vigilado de cerca es el sector automotriz. Junto al tema comercial, otro tema claramente conflictivo es la inmigración. Eso lo sabemos. Trump ha anunciado, ya en su mandato anterior, ya sabéis que habló de crear este muro, que luego no se creó tan extenso como se hablaba, y ahora mismo habla de deportar a 1 millón de migrantes indocumentados. Pero lo cierto es que esta medida se enfrenta a grandes costes y dificultades legales y logísticas. Pero también preocupa que ha hablado incluso de la posibilidad de gravar las remesas enviadas desde Estados Unidos a México. Y un tercer campo de fricción, ¿cuál es? La lucha contra el narcotráfico. Washington está presionando para que México aumente su acción contra los cárteles, pero a la vez las autoridades mexicanas reclaman a Estados Unidos que controle las armas, porque esos cárteles usan armas que vienen de Estados Unidos. En cuanto a todas las amenazas de migración, de comercio y tal, es muy difícil, viendo la personalidad de Trump, osar a decir si son ciertas o no. Yo creo, o me inclino a pensar, que es más una herramienta de negociación. Y de hecho el secretario de Estado y el secretario de Tesoro que ha elegido Trump están hablando más en estos términos. Pero sin duda sí que creo que se van a endurecer las reglas de origen. En términos macroeconómicos llama la atención el débil crecimiento del país. El FMI fija su crecimiento en 1,5 para el 2024, una cifra inferior a la media en Latinoamérica. ¿Qué puedes decirnos de lo que reflejan las cifras y los datos económicos de este país? Pues a ver, lo cierto es que el crecimiento ha sido muy débil y de hecho en México no recuperó los niveles de prepandemia, tras la crisis sanitaria no los recuperó hasta el segundo trimestre de 2023, que induda es tarde. ¿Qué factores? La política monetaria restrictiva, la incertidumbre interna con las elecciones de Estados Unidos, las elecciones en México y un poco el estancamiento de la producción manufacturera de Estados Unidos, todo eso ha penalizado el crecimiento de México. Pero yo creo que aquí hay que dar un paso atrás y darse cuenta que no hablamos de un tema puntual de 2023. Es decir, México desde el año 2000 ha crecido en promedio un 1,7%. Muy por debajo de la media regional, que es un 2,5%, y bueno, es un crecimiento muy bajo para una economía emergente. ¿Y esto a qué se achaca? A cuestiones estructurales. Baja inversión en infraestructura energética, y ya lo hemos hablado en los retos. La incertidumbre regulatoria. La reforma judicial ha penalizado muchísimo la incertidumbre. La elevada informalidad laboral, la baja productividad. Entonces, todos estos factores, pues ¿qué hacen? Frenan el desarrollo de sectores estratégicos y limitan el impacto de oportunidades como, por ejemplo, el nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Esta capacidad que México tiene de atraer la producción a su territorio porque goza de una serie de ventajas estratégicas. ¿Cuáles son esas ventajas? La proximidad geográfica con la primera potencia mundial, el Tratado de Libre Comercio que tiene no solo con Estados Unidos, es que tiene 14 tratados de libre comercio con 50 países. La integración que tienen las cadenas globales de valor, una fuerza laboral bastante capacitada y a bajo coste. Todos estos factores le colocan en una posición envidiable para beneficiarse de este tipo de tendencias. Si bien es cierto que evidentemente
pues hay factores, todas estas debilidades estructurales que penalizan. Si vemos a las cifras que observamos, pues que la inversión directa extranjera se ha mantenido en niveles similares al promedio de la última década. Entonces, ¿se está beneficiando? Sí, hasta cierto punto, pero menos que, por ejemplo, otras economías como Vietnam. ¿Y por qué? Bueno, aparte de las debilidades estructurales que he señalado, yo creo que indudablemente la incertidumbre jurídica está afectando y es un obstáculo relevante para la inversión directa extranjera. Has comentado que uno de los grandes retos es el saneamiento de las finanzas públicas. ¿Cuáles son las causas y qué opinión te merece el nuevo plan del gobierno para hacer frente a esta situación? Pues bueno, yo creo que aquí hay que nuevamente dar un paso atrás y darse cuenta que México lleva registrando déficits públicos desde el año 1993. Es decir, hablamos de un claro problema estructural que se debe, lógicamente, a causas estructurales. En primer lugar, una baja recaudación fiscal. Es decir, la recaudación fiscal en México se sitúa en un 16% del PIB, cuando la media de la OCDE es un 33%. ¿Por qué? Pues primero por amplias exenciones fiscales, porque hay un gran porcentaje de economía informal, niveles elevados de evasión fiscal, lagunas legales, todo esto está implicando una reducida recaudación. En segundo lugar, ha habido en la última década, y en gran parte motivada por López Obrador, un aumento acelerado de los gastos corrientes, sin que hayan venido acompasados de un aumento de los ingresos. Y por último, hay partidas como el servicio de la deuda que representan nada menos que el 14% del gasto total, por ejemplo, en 2023. Entonces, este desequilibrio entre ingresos y gastos ha generado un déficit estructural que normalmente que se hacía en México se compensaba gracias a los ingresos de Pemex. Pero ¿qué ocurre ahora mismo? Que la caída de la producción petrolera, de los precios petroleros y, debo decir, una gestión ineficiente en Pemex, ahora mismo la han convertido en la empresa más endeudada del mundo. Y depende de subsidios. O sea, ha pasado de contribuir a las finanzas públicas a detraer recursos de las finanzas públicas. Y en una situación también con problemas financieros y altos costes operativos se encuentra CFE. Es decir, se estima que el apoyo a estas dos entidades puede alcanzar los 95.000 millones de pesos, es decir, en torno a 4.700 millones de dólares en este año. Entonces, ¿qué va a hacer Sheinbaum desde un punto de vista fiscal? Pues bueno, ha prometido llevar a cabo una clara consolidación presupuestaria y reducir el déficit desde en torno a un 5% del PIB que se estima este año a un 3,2%. Sin embargo, a mí las medidas que ha anunciado para hacerlo me parecen insuficientes, sinceramente. Está hablando, pues sí, de fortalecer la recaudación tributaria a través de la digitalización fiscal, de luchar contra la evasión, de intentar contener ciertos gastos, pero esto no son reformas o medidas de calado para solucionar un problema estructural del que estamos hablando. Es decir, el propio Fondo Monetario Internacional, en su último informe, reconoce que la deuda pública de México es sostenible. Y eso es una buena noticia y esto hay que destacarlo, ¿vale? Pero habla de que hay una necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal, algo a lo que Sheinbaum se opone como lo hizo su predecesor. Y de hecho la institución, el Fondo Monetario, alerta de la necesidad de ampliar la base de ingresos no petroleros. Eso es fundamental ahora mismo. Para concluir, hablamos de inversión. México goza de un gran potencial para atraer capitales. Por ejemplo, para España es nuestro primer mercado en inversión en Latinoamérica. ¿Qué aspectos consideras que los inversores tienen en cuenta al ingresar en este país? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una de las grandes fortalezas que tiene México, su capacidad de atraer inversión directa extranjera. Quiero hacer una puntualización y lo cierto es que, como ocurre con todas las economías, la incertidumbre está penalizando la inversión, sobre todo la inversión en cartera. Es decir, de los últimos 21 trimestres observamos salidas de capitales en inversión en cartera los últimos 16. Sin embargo, en inversión directa sí que debo señalar que se han mantenido los niveles bastante estables, ¿vale? Gran parte es reinversión de beneficios, pero los inversores se quedan en México. ¿Por qué se quedan en México? Porque tiene una serie de fundamentos macroeconómicos muy sólidos, es decir, hablamos de un tipo de cambio de libre flotación, una autonomía del Banco Central total, es decir, no ha vacilado en ningún momento Banxico en subir los tipos para contener la inflación, incluso rezagada la reducción de tipos con respecto a la Reserva Federal. Tiene un sistema bancario muy sólido, es decir, cumple holgadamente con los requisitos de Basilea. Y la posición externa de México es envidiable, es decir, tiene un aceptable nivel de reservas internacionales, tiene la disponibilidad de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, que obviamente supone una protección adicional frente a shocks externos. Y luego, la deuda externa
se mantiene en niveles moderados con un gran peso, con un vencimiento favorable, es decir, es a largo plazo, lo que reduce los costes de refinanciación. Es decir, yo creo que se puede afirmar que la solvencia del soberano está más que garantizada. Entonces, eso es algo que valoran. Hablamos de un mercado amplio, próximo a Estados Unidos, con libre acceso, fácil acceso al vecino del norte y con unas características macroeconómicas, unos fundamentos muy, muy sólidos. Muchas gracias, María José, por acompañarnos en este episodio dedicado a México. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Concluimos de esta forma este episodio. Esperamos que estas informaciones y reflexiones aportadas por nuestra invitada nos inspiren a seguir explorando, aprendiendo y conectando con las economías del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores.